Vamos a resolver este problema de selectividad del tema trabajo y energía. Nos dicen, un objeto de 3 kilos, inicialmente en reposo, asciende por un plano inclinado de 30 grados respecto a la horizontal, por la acción de una fuerza paralela al plano de 200 newton. El coeficiente de rozamiento entre el objeto y el plano es de 0,2. Calcule. En el primer apartado nos piden el trabajo que realiza la fuerza cuando recorre 5 metros a lo largo del plano inclinado, y en el apartado B la velocidad que alcanza al final del trayecto usando consideraciones energéticas. Bueno, lo primero que escribimos son nuestros datos. Nos dice que la masa es igual a 3 kilos, la velocidad inicial es de 0 metros segundo, el ángulo de inclinación es de 30 grados, nos dice que asciende, la fuerza con la que tiro es de 200 newton, el coeficiente de rozamiento vale 0,2, la gravedad también me la dan como dato. ¿Y qué me piden? Pues me piden primero el trabajo que realiza la fuerza F cuando el desplazamiento es de 5 metros. Y por otro lado, la velocidad final del cuerpo. Bien, vamos a pintar nuestro diagrama de fuerzas, que aunque no lo piden, pero está bien que lo hagamos siempre. Bueno, suponemos que ese es nuestra rampa. Aquí tenemos nuestro cuerpo y lo primero que pintamos, como siempre, es la fuerza peso. La tenemos aquí. Descomponemos la componente Y, en este caso, la componente X. Pintamos la fuerza normal también, que sabéis que es una fuerza de reacción. En este caso es igual en módulo a P sub I. Y el sentido del movimiento hay que indicarlo. En este caso estamos subiendo. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento siempre se opone al sentido del movimiento. En este caso iría en ese sentido. Y nos falta pintar la fuerza con la que estoy tirando. Se la pinto así. Así tendríamos nuestro diagrama de fuerzas completo. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular cada una de las fuerzas. Bueno, pues empezamos con el peso. El peso es, en este caso estamos calculando solamente el módulo, ya hemos pintado nuestras fuerzas, con eso es suficiente. Sería 3 por 9,8, esto es igual a 29,4 newton. La componente X, que sería P por el seno del ángulo, ya lo hemos especificado en otras ocasiones. P sub I, P por el coseno del ángulo, de manera que si hago la cuenta obtengo que esto es 14,7 newton y P sub I es igual a 25,46 newton. En este caso P sub I coincide numéricamente con la fuerza normal. La fuerza de rozamiento es nu por la fuerza normal, hacemos el cálculo, sería 0,2 por 25,46 newton y esto es un total de 5,09 newton. Muy bien. Empezamos con el primer apartado ya directamente. Una vez que tenemos calculadas todas las fuerzas, ya podemos prácticamente calcular todo lo que me piden. El trabajo que me están pidiendo es de la fuerza F, es igual al producto escalar de la fuerza por el desplazamiento. Esta sería la fórmula general del trabajo y ahora pues la desarrollamos. Es el módulo de la fuerza por el módulo del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Que si miramos nuestro dibujo vemos que esta fuerza y este sentido del movimiento tienen la misma dirección y sentido. Por lo tanto, el ángulo que forman es 0. Lo ponemos aquí. En este caso, el ángulo es igual a 0 grados y por lo tanto el coseno de 0 es 1. Me quedaría el módulo de F por el módulo del desplazamiento. De forma que si ya hago el cálculo, son 200 newton por los 5 metros, hace un total de 1000 julios. Y este es el trabajo de la fuerza F que me piden en el primer apartado.
tendríamos el primer apartado resuelto. Vamos por el segundo. Me están pidiendo ahora la velocidad final del bloque. Bueno, ¿qué vamos a usar ahora? Vamos a usar la conservación de la energía. ¿Cuál es este teorema o esta fórmula general? Pues el incremento de energía mecánica es igual que el trabajo de las fuerzas no conservativas. Esto es lo que nosotros vamos a usar en la resolución de este ejercicio. No es un camino único, ¿vale? Podemos usar también pues que el incremento de energía cinética es igual que el trabajo de todas las fuerzas, que serían de las fuerzas conservativas más de las fuerzas no conservativas. Podemos trabajar de una manera o de otra. Nuestro resultado va a ser igual. Nosotros en este caso vamos a usar esto de aquí, esta expresión. Bien, de manera que la variación de la energía mecánica o el incremento de energía mecánica es igual que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Y dentro de las fuerzas no conservativas, en este caso particular, vamos a tener dos. Vamos a tener la fuerza de rozamiento y la fuerza con la que estoy tirando. Son nuestras dos fuerzas no conservativas, de manera que el trabajo de las fuerzas no conservativas será igual al trabajo de la fuerza F más el trabajo de la fuerza de rozamiento. De modo que si uno estas dos cosas, obtengo la variación de energía cinética más la variación de energía potencial, esto es una energía potencial, es igual a el trabajo de F, que ya lo he calculado antes, más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Aquí quiero incidir en que cuando tenemos la suma de varios trabajos, siempre vamos a poner más, y ya luego, dependiendo del ángulo que forme la fuerza implicada y el desplazamiento, numéricamente eso será positivo o negativo, pero cuando lo escribimos con letras, siempre más. Bien, vamos a seguir. Vamos a trabajar un poquito más con esta expresión para quitarnos términos del medio. Sería energía cinética final menos energía cinética inicial más la energía potencial final menos la energía potencial inicial. Bueno, esto se puede quedar más pequeño. ¿Por qué? Porque suponemos que nuestra energía cinética inicial es nula porque partimos del reposo, es decir, la velocidad inicial es 0 metros segundos, y suponemos que nuestra energía potencial inicial es nula porque la altura inicial la suponemos 0 metros. De manera que me quedaría que la energía cinética final más la energía potencial final es igual que el trabajo de F más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Si escribo las expresiones correspondientes, sería 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado más velocidad final, masa por gravedad por altura final o altura máxima, como queráis, es igual que el trabajo de F más el trabajo de la fuerza no conservativa. Bien, tengo que conseguir despejar la velocidad, que es lo que me están pidiendo en este caso particular. Tengo que despejar la velocidad, que es mi incógnita. Bien, vamos a calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Vale, aquí ya un poco podéis realmente hacerlo como queráis, bien, o bien vamos calculando términos, luego ya sustituimos, o arrastramos todas las letras y despejamos lo que me están pidiendo en este caso particular. Yo en este ejercicio pues he ido calculando, ¿vale? Entonces esto sería el producto escalar de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento, fuerza el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo que forma. Que en este caso, si vemos nuestro dibujo, veremos que la fuerza de rozamiento y el movimiento tienen sentidos opuestos y por lo tanto el ángulo es 180. Lo ponemos aquí, el ángulo es 180 y como sabéis el coseno de 180 es menos 1, de manera que me quedaría menos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento. Si hago el cálculo numérico tendría
menos la fuerza de rozamiento que la habíamos calculado antes, era 5,09 newton por los 5 metros. Esto me hace un total de menos 25,45 julios. Este sería el trabajo de la fuerza de rozamiento. Es decir, los trabajos ya lo tengo todo calculado, y si rescato la expresión que tengo de antes, que es con la que tengo que trabajar ahora, me quedaría algo así, ¿no? El trabajo de F más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Esto lo tengo calculado, esto lo tengo calculado. ¿Y qué me falta? Bueno, me falta la altura, que no la sé, pero lo puedo poner en función del seno y del desplazamiento, que sí que lo sé, ¿vale? Y vamos a despejar entonces esa h, vamos a escribirlo de manera que sea en función de términos que tenemos, y despejamos la velocidad. Bueno, vamos a hacer un inciso para la altura, para ver cómo la escribimos, ¿vale? Entonces aquí tendríamos la altura, el desplazamiento y el ángulo, de manera que el seno del ángulo es igual a la altura partido el desplazamiento. En este caso, como lo que me interesa es despejar la altura, sería el desplazamiento por el seno del ángulo. Eso es lo que voy a introducir aquí. Así me quedaría lo siguiente: un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado más mg, el desplazamiento por el seno del ángulo, y es igual a la suma de los trabajos. Trabajo de la fuerza no conservativa. Así voy a despejar el valor de la velocidad, lo voy a despejar primero con letras, aunque ya os digo que esto ya la resolución la podéis hacer como queráis, si lo veis mejor despejarlo poco a poco. Yo lo voy a escribir ya el despeje final, ¿vale? Pero si no lo veis directamente lo podéis hacer poco a poco, que es igual, ¿vale? El trabajo de F más el trabajo de la fuerza de rozamiento menos mgh. Bueno, h que vamos a poner ya, que esto es el desplazamiento por el seno del ángulo, como hemos visto antes. Y esto le tengo que hacer su raíz cuadrada. Si sustituyo mis datos, sería 2 entre 3. El trabajo de F eran 1000 julios. El de la fuerza de rozamiento era negativo. Menos la masa, que esto es 3 por 9,8 por el desplazamiento, que es 5 por el seno de 30 grados. Le hago su raíz, y a esto, si hago todo el cálculo y no me equivoco en ningún signo ni nada, obtengo 24,51 metros segundo, que es la velocidad final que me están pidiendo. Y con esto hemos terminado el problema.